Primera Pedro capítulo 2, versículos 19 hacia el 25. Leemos unos versículos en la Nueva Traducción Viviente y unos versículos en la Palabra de Dios para Todos. El texto seleccionado dice así: Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Amén. Lo hemos leído en una versión que para mí tiene un significado importante porque lo comprendemos en nuestra manera de hablar. Espero que usted me pueda ayudar comprendiendo la razón por la que tomo el texto así. No es alterar la palabra lo que busco, sino buscar un significado más sencillo, que se pueda apreciar con la simple lectura y que usted no tenga necesidad de tanto argumento, porque claro que el argumento es bueno, pero leer tan solo el texto como está es suficiente. Vamos a tomar en cuenta que estamos hablando el día de hoy sobre siguiendo el ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Y quiero decirles que estoy muy consciente que cuando hablamos de seguir el ejemplo de Cristo, estamos hablando de algo difícil, pero no imposible. Digo difícil porque nosotros somos personas que también tenemos una razón de ser. Y hay una famosa palabra de 3 letras que se llama ego. Y estamos abundando en eso. Entonces, siendo personas que tenemos esa dificultad en nuestro ego, todos queremos ser reconocidos en nuestra propia personalidad. Y al seguir el ejemplo de Cristo significa que lo vamos a tomar a Él como maestro, como modelo, y obviamente nos tocará también aprender a ser como Él es. Y eso es lo que cuesta, porque se habla de reemplazar nuestro carácter por el de Cristo. Y cuando hablamos de eso, toda la hermandad en la tierra tiene dificultad para poderlo alcanzar. Pero no es imposible, porque si Él lo hizo, es porque consideró que lo podíamos alcanzar nosotros. Y Él dijo que era necesario que nosotros aprendiéramos de Él y que fuéramos como Él fue. Eso recomendó Jesús. Así que estamos hablando sobre siguiendo el ejemplo de Cristo. En el tema anterior, obviamente, estuvimos hablando sobre vivir como siervos de Dios, ¿se recuerdan? Estuvimos hablando sobre vivir como siervos de Dios. Y eso pues nos lleva a comportarnos así como siervos de Dios. En el caso de hoy, la intención mía es tratar de enfocarme en que nosotros como seres humanos nos vemos en la necesidad de seguir el ejemplo de Cristo. Nos vemos en la necesidad. Diga conmigo, es necesario que sigamos el ejemplo de Cristo. O sea, nos vemos en la necesidad de seguir el ejemplo de Cristo. ¿O no es así? Nos vemos en la necesidad. Y hay algunas cosas que tenemos que decir en razón de eso. Fíjese que cuando Pedro escribió a sus hermanos, lo hace porque ellos están pasando una situación
por ser servidores de Cristo, por ser seguidores de Cristo. Entonces, Pedro está consciente que ellos están sufriendo a causa del testimonio que ellos están dando con su vida. Ya que son seguidores de Jesús, eso les está llevando a un problema, y es que hay gente que está siendo perseguida. Hay gente que está sufriendo. Entonces, el hermano Pedro lo que hace es animar a su gente, animar a sus lectores a ser leales, perseverantes, aun si llegaran a sufrir un trato injusto por causa de su fe. Pedro quiere asegurarse que ellos, a pesar de la circunstancia, sean leales y perseverantes, así como fue Cristo Jesús. Es por eso que Pedro les dice: vean cómo se comportó Jesús en el momento que lo estaban tratando, de la forma como lo estaban haciendo. Vean cómo lo hizo Él. Así que lo que Pedro está haciendo es llamando a sus lectores a considerar cómo se comportó su maestro, para luego seguir los pasos de Él, seguir el ejemplo de Él. Dije al principio que esto es difícil, pero no es imposible. Si Él lo logró, y si algunos discípulos suyos en la tierra durante toda la historia lo han logrado, es posible que lo logremos también nosotros. ¿Qué requiere esto? Ver el beneficio que conlleva cuando uno se comporta de acuerdo al modelo que Él está poniéndonos. Y aquí quisiera decir muchas cosas que nos llevan a nosotros a pensar, y debemos tomar en cuenta que no todo sufrimiento se relaciona con Cristo o con la causa de Cristo. Así que no podemos darnos el lujo de que sufrimos algunas veces y vamos a pensar que son pruebas que nos están llegando o que estamos sufriendo por causa del Evangelio. De acuerdo al texto que leímos, pudiéramos llegar al sufrimiento por algunas razones. O sea, pudiera ser que en esta vida lleguemos a sufrir por algunas razones, y una de ellas que pudiéramos considerar que algunos de nosotros pudiéramos sufrir como resultado directo del pecado en nuestra vida. Amén. Resultado directo del pecado en nuestra vida. Y alguna vez tendré tiempo para decir en qué momento pecamos contra nuestra vida y eso nos acarrea problemas. Sufrimiento, por ejemplo, voy a tratar de ilustrarlo. Alguien sabe que tiene una úlcera y el doctor le dice: no comas picante, ni tomes café. Pero usted dice: no, pero es que me gusta. Entonces usted ingiere picante y café y después está con dolor. Y luego le dice al pastor: ore por mí. Y resulta que el pastor ora por usted y el dolor no se le quitó. Y usted dice: no tenía fe el pastor. El pastor no tiene poder. Hay que interpretarlo de esa manera y lo explicaré en otra ocasión que tenga oportunidad. Pero en el caso de hoy solamente quiero puntualizar que hay varias formas de sufrir y que no todas son por causa del testimonio. En este caso pudiera ser por el pecado que cometemos, o sea, por nuestra necedad, incluso por nuestra necedad. Y otros pudiera ser como resultado de vivir en medio de un mundo caído con una conducta depravada. Y quiero decirles que mientras estaba preparándome para hablar con ustedes en esto, he pedido al Señor que me oriente y que me dé la fuerza, la capacidad y la sabiduría en palabras para poder decirles y asegurarles que esto no es simplemente por mis pensamientos. Esto tiene que ver con la instrucción que Dios nos quiere dar a nosotros, porque nosotros estamos entrando a un escenario que, si no hemos visto las cosas bien de cerca y bien peligrosas, estamos ya a punto de iniciar, si no es que ya iniciamos. Así que el Señor ponía en mi mente y en mi corazón que necesitamos instrucción de esta naturaleza. Claro, es bonito que nos digan que somos siervos de Dios y que también que vivamos como eso, pero también nos están llamando a vivir como Cristo vivió para que podamos avanzar en esta vida. Pudiéramos pensar también la otra forma como pudiéramos sufrir, y es a lo que Pedro se está refiriendo, y es que el sufrimiento puede venir como resultado de hacer el bien. Y entonces sí, ya empezamos a ver, cuando ya sufrimos por hacer el bien, entonces sí, ya es por causa de nuestros principios, de nuestros valores, y exclusivamente por sostener los valores del reino de Dios.
la justicia, la verdad, la integridad, la rectitud. Por ejemplo, si nosotros vamos a vivir como Dios manda, habrá gente que nos va a despreciar y habrá gente que nos va hasta maltratar. Y cuando hablo de maltratar no me estoy refiriéndome a palabras, estoy refiriendo hasta sufrir martirio aún, que podamos exponernos por causa de hacer el bien y practicar los valores del reino. Tenemos que tener claridad en esto y pensar, por ejemplo, en algunos aspectos importantes que podemos considerar si hablamos de seguir el ejemplo de Cristo, de acuerdo al texto que leímos. Y aquí tenemos en calidad de pregunta, ¿qué aspectos? Yo le pudiera mencionar, de acuerdo al texto que leímos, en la versión que lo hicimos, podemos encontrar en ese texto que dice claramente, diga conmigo, que Jesús nunca pecó y jamás engañó a nadie. Jesús nunca pecó. Eso lo dice el texto que leímos. Jesús nunca pecó y jamás engañó a nadie. O sea, Jesús practicaba los intereses del reino en integridad. Claro, es el Hijo de Dios, pero estaba en carne, estaba 100% humano. Y en ese nivel, Él quiso hacerlo. Y fíjese que podemos ver que nunca pecó ni engañó a nadie. Sin embargo, murió en una cruz como pecador. Ponga cuidado, nunca pecó, sin embargo, murió en una cruz como pecador. Él murió en la vergüenza más atroz que podemos mencionar. Morir crucificado en ese tiempo era morir en la vergüenza más terrible del ser humano, como el peor de los pecadores. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Él murió así, para apartarnos a nosotros del pecado, de acuerdo a lo que leímos de las palabras de Pedro. Él dice que murió para apartarnos a nosotros de esa maldición. Lo hizo para liberarnos de los efectos del pecado. Todas las enfermedades, las dolencias y todos los problemas que vienen, que usted sabe que se le dio al primer hombre. Digo, por haber fallado con el dolor o con el sudor, viene consecuencia. Tenemos que entender entonces que el Eterno vino y mandó a su Hijo para, en primer lugar, apartarnos del pecado y luego liberarnos de las consecuencias de ese pecado. También murió Cristo Jesús para que vivamos en santidad y el texto dice como agrada a Dios. Tenemos que pensar en eso. Y yo quiero explicar así para no ponerle tan difícil el mensaje, es que santidad, una persona vive en santidad cuando tiene capacidad para entender que lo que va a hacer es prohibido por Dios, pero que Él le apetece y tiene ganas de hacerlo. Sin embargo, dice, no lo haré porque yo pertenezco al Señor y de hacerlo me traerá consecuencias. Entonces, esa persona está viviendo en santidad. No quiere decir que no siente deseos, sino tiene la capacidad para detectar el mal que está a punto de hacer, las consecuencias que le van a venir y tratando no ofender a Dios ni dañarse a sí mismo, se aparta de eso. Esa persona está viviendo en santidad. Espero que me quede claro en este concepto. Entonces, ¿Cristo vino para qué? Para que nosotros vivamos en santidad. Él lo demostró, Él pudo hacerlo. También vino para que fuéramos redimidos por su sangre. Eso lo dice hermano Pedro. Estábamos perdidos nosotros, pero ahora hemos sido rescatados. Él dice que fuimos llamados, estábamos perdidos, no éramos su pueblo, pero ahora sí somos pueblo. Somos ovejas de su prado. Jesús estaba consciente, mis hermanos. Jesús estaba consciente de que sus sufrimientos eran injustos. Pregunto, si le tocara a usted juzgar a Jesús, ¿tenía necesidad de Jesús de morir como murió? ¿Qué dirían ustedes? Queriendo ser partidarios de Cristo, ¿era justo que Él muriera como lo hizo, como le tocó hacerlo? ¿Qué pensarían? ¿Merecía esa muerte Cristo? No la merecía. Sin embargo, la asumió. Pero lo hizo ¿por qué? Porque Él sabía que eso tenía un resultado. Entonces dice, aunque es injusta la muerte, y Él sabía que no se lo merecía, pero también sabía que esa muerte y ese sufrimiento que Él padecería o estaba a punto de pasar, en este caso Pedro da testimonio del Jesús que ya había sufrido. Jesús sabía que ese sufrimiento aún era por voluntad de Dios. ¿En qué consistía la voluntad de Dios? Podemos ver algunos asuntos. ¿Por qué era la voluntad de Dios el sufrimiento de Cristo?
si vamos a la palabra, tenemos un texto que dice que convenía que Dios, quien todo lo creó para gloria suya, permitiera los sufrimientos de Jesús para que de esa manera pudiera llevar a la gloria a muchos hijos. Mira qué gozo me da cuando yo veo a Cristo con conciencia de que Él está allí a causa de que el Padre en su sola voluntad quiere llevar a muchos hijos a la gloria, y entonces Él es el único recurso. Así que es la voluntad de Dios sacrificar ese único recurso por tal de llevar a muchos a la gloria. Y aquí está usted, que es candidato a eso por lo cual Cristo murió. ¿Y cuántos están conscientes que somos candidatos a la gloria? Somos hijos de Dios. ¿Gracias a quién? A Cristo Jesús, al sacrificio de Él. ¿Era voluntad de Dios? Sí. ¿Era fácil llevarlo? No. ¿Pero lo asumió? Sí. ¿Por qué lo asumió? Porque Él estaba consciente que esa era la voluntad de Dios, esa era la forma de llevar a muchos hijos a la gloria como lo son ustedes. Así que, mis hermanos, aquí me llamó la atención tomar en cuenta ese texto y pensar que es fantástico cuando el escritor de los Hebreos está puntualizando y diciendo cuál era la razón por la que Cristo tenía que morir. Y esto lo tenía en mente Cristo Jesús cuando estaba muriendo. Dice que había un gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo que había en Él si estaba sufriendo? Había un gozo porque Él sabía que su sacrificio liberaría a muchos y después tendríamos la oportunidad de ser hijos de Dios. Fíjese que Jesús mismo tuvo la fuerza para llamarnos hermanos suyos. Él reconoció que somos sus hermanos. Qué humildad de Él, que viendo muerto por causa nuestra, Él nos reconoce como sus propios hermanos. Qué bondad la que hay en el Señor. De acuerdo con el concepto que tiene Pedro en el sufrimiento de Jesús, que tenemos que considerar que era injusto porque Jesús no había pecado, pero tenía razón de ser. Según el versículo 24 que leímos, el justo estaba dando su vida por los injustos. ¿Para qué? Para santificarlos o para lavarlos de toda maldición y redimirlos para formar con ellos un rebaño preciado por Dios para que nosotros vivamos como le agrada a Dios. ¿Era injusto? Sí, como estaba muriendo. ¿Pero tenía razón? Sí tenía razón. ¿Había sentido? Sí tenía sentido. Entonces Cristo estaba consciente que su sufrimiento era la voluntad de Dios porque era el medio para rescatarlo a usted. Así que tenemos que entender ese asunto. Si Cristo sufrió porque nosotros fuéramos liberados de la condenación eterna, debemos recordar que nuestro enemigo, el diablo, tratará de buscar la manera de hacernos sufrir a causa de ser seguidores del Redentor. Y es aquí donde tenemos que ponerle mucho asunto a lo que estamos diciendo. Nuestro enemigo estará buscando la forma de estorbarnos. No lo podemos descartar. Pedro dice que deberíamos reaccionar si así fuera el caso. Tenemos que comprender que Dios nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengamos que sufrir, tal como Cristo sufrió, siguiendo su ejemplo. Y aquí algo me llamó la atención. ¿Qué hacía Jesús? En primer lugar, dijimos que Él no pecó, ni engañó a nadie. En segundo lugar, Jesús no respondía mal cuando lo insultaban, ni amenazaba a sus enemigos con vengarse cuando sufría. Eso lo dice la palabra. Él no renegaba, pues. Y esto es interesante. Jesús reconoció que Él estaba jugando un papel de siervo, de redentor y edificador de su pueblo. Por eso mantuvo su reputación que debemos buscar imitar nosotros. Él sabía que había una causa por la que estaba sufriendo y se mantuvo en su reputación. Jesús dijo que su yugo era fácil y ligera su carga. Pero ¿qué tan fácil es si a nosotros nos tocara sufrir como Él sufrió? Sí requiere decisión. Como se somete un siervo o esclavo a la orden o disposición o la voluntad de su amo, Cristo se sometió a la obediencia y voluntad de su Padre. Cuando leemos en Lucas, dice que Jesús dijo, ¿cómo quisiera o cómo deseo que me libre de este sufrimiento que estoy a punto de padecer? Pero que no suceda como yo quiero, que suceda como sea tu voluntad.
Eso dijo Jesús cuando estaba en la disposición. El trato que le dieron a Jesús, ¿sabe usted que fue injusto? ¿O no es así? Sin embargo, Jesús allí en la cruz, ¿qué decía? ¿Maldiciendo al pueblo? No. Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vea la forma como él respondía. Perdónalos porque no saben lo que hace. Como si dijera, ellos no saben el beneficio que les traerá mi sufrimiento en lugar de ellos. No entienden que es a través de este sacrificio que muchos tendrán la oportunidad de volver a la paz con Dios. Entonces, por eso es que él dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dicho de otra manera, no se puso igual que ellos. Él sabía lo que estaba haciendo. Y es lo que el cristiano también debe saber, qué es lo que está haciendo, por qué está sufriendo si le tocara sufrir, y resistir en calidad de creyente como lo hizo él. Y hay mucho que decir al respecto y queremos decir, la otra cosa que Jesús hacía es que encomendaba o dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Jesús hizo eso, dejaba la causa a quien juzga correctamente. Eso lo dice el texto. Notemos el comportamiento de Jesús en medio del sufrimiento. Se consagró a la voluntad de Dios, cuidó su manera de reaccionar, esperó que Dios hiciera lo que estaba planificando hacer. Eso realmente encontramos en Jesús. Estaba consciente que era necesario. Usted dirá, pero esas botas nos quedan muy grandes. Obviamente, pero desde que nos hicimos creyentes, desde que nos hicimos seguidores de Él, ¿sabe cuál es el objetivo de nosotros? Un día estar con Él. ¿O no ese es el objetivo suyo? ¿Cuántos quieren estar con Jesús un día? Y Él dijo que todos aquellos que me diste, yo quiero que ellos estén conmigo en mi trono y que se sienten conmigo y vean mi gloria. Ese es el deseo de Él. Y para eso tenemos que pagar un precio. Amén. Tenemos que pagar un precio. Hasta hoy el evangelio ha sido fácil. Le puedo decir con certeza. Pero la pregunta es, ¿qué implicaría entonces seguir el ejemplo de Jesús y que debemos seguir sus pasos? Y ahí tendríamos que pensar llevar una vida íntegra, porque para eso nos redimió. Luego, cuidar nuestro comportamiento cuando nos toque sufrir por su causa. Y luego dejar nuestra causa en manos de Dios, quien sabe juzgar las cosas correctamente. Así que, mis hermanos, así como Dios se complacía en la obediencia de Cristo, obviamente Dios se complacerá cuando los creyentes en Él, siendo conscientes de su voluntad, sufran con paciencia si les tocara recibir un trato injusto. Ir a la cárcel, quién sabe. No estamos lejos de que eso suceda en algún momento por mantener nuestros principios. Hermanos, digo esto con mucho temor y con mucho temblor, no con miedo ni con pavor. Lo hago consciente de mi responsabilidad, pero estamos a tiempo de oír la voz de Dios y ponernos en el juego que necesitamos estar para hacer las cosas correctamente. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno le golpean por haber actuado mal. Me dieron en la boca. Pero si dije una palabra mala, pues que le den, merezco que lo hagan. Así que no hay mérito alguno, pero si se sufre por hacer el bien y se soporta con paciencia, Dios tomará en cuenta y se agradará de mi actitud y lo hará como una ofrenda para Él. Tenemos que entender entonces. Y algunas preguntas que yo quisiera que tomemos en cuenta ya para ir cerrando este comentario. Algunas preguntas, prepárense para las preguntas. La primera es, ¿estamos conscientes que también pudiéramos llegar a sufrir cuando seguimos el ejemplo de Cristo y vivimos para defender nuestra fe y nuestras convicciones cristianas? ¿Será que nos pudiera tocar sufrir por defender nuestra fe y nuestras convicciones cristianas? ¿Qué piensan ustedes? Ponga cuidado. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Yo le diría, la misma que tomó Cristo. Cuidarse de no pecar. Después, tratar la manera de no renegar. Y tercero, tratar de dejar a Dios que Él actúe. Él sabrá lo que va a hacer. Esa debería ser nuestra actitud. ¿Estamos preparados para lo que nos toque vivir por causa de nuestros principios y valores o por la causa de Cristo? ¿Qué diría usted? ¿Estamos dispuestos y estamos preparados? ¿Cree que tenemos la capacidad si ahora nos tocara sufrir por causa del testimonio de Jesús? Le aseguro, hay algunos acá, y digo en este mundo, en este tiempo, en esta generación,
que solamente porque el pastor no le saludó se atreve a irse de la iglesia. La pregunta sería, ¿y qué tal si le tocara sufrir por la causa de Cristo? Por el testimonio de Jesús. Y no quiero ofender, eso es nuestro mundo de verdad. Ese es nuestro cristianismo de verdad. El caso es que en algún momento esto se va a poner a prueba y tenemos que ponerle cuidado. ¿Habrá algún propósito divino en cuanto a la prueba de nuestra fe? ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Preguntas que tenemos que tener claras. Fíjese que Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Jesús la mantuvo en el tiempo que estaba sufriendo, ¿o no es cierto? Los cristianos la han mantenido y eso les ha llevado a un nivel. Y hay muchas cosas más que decir al respecto. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué sabemos? ¿Qué propósito tendría la prueba para con nosotros? Vea lo que dice este texto. Bienaventurado el creyente que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué más sigue? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿tenemos que pasar por la prueba? Sí, va a ser necesario en algún momento. Y cuando hayamos resistido la prueba, entonces Él nos va a bendecir, dándonos lo que merecemos. Quiere decir que tenemos que ganarnos lo que el Señor quiere darnos. La pregunta 5 que nos haríamos es, ¿qué pasaría si no le ponemos cuidado a esto y vivimos desprevenidos, sin prepararnos? ¿Qué pasaría o qué pudiera pasar con nosotros? La historia se pudiera volver a repetir, mis hermanos. Y vea, Jesús dijo, si ante la gente alguien está dispuesto a decir que cree en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero aquí dice el siguiente texto, pero el que me niegue ante los demás, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Dice así el texto, si yo doy testimonio de lo que soy, yo voy a recibir una honra, pero si yo niego lo que soy a causa de una presión que me pueda llegar, entonces estoy corriendo peligro ante nuestro Padre. Lo peor que nos podría pasar es negar nuestra fe o comprometer nuestros principios y valores como comunidad de fe. Jesús dijo, delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, el que tiene oído, que oiga. Amén. El que tiene oído, que oiga. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga en el poder de mi Padre y con sus ángeles. Eso dice la palabra. Y quiero decirles, mis hermanos, estando consciente de lo que hemos dicho, aunque vivimos en un tiempo de facilidad para la práctica del cristianismo, no descartamos que ya tenemos un pie puesto en el escenario donde nuestra fe pudiera ser probada. Repito esto. Aunque es fácil ser evangélico, aunque vivimos en un tiempo de facilidad para la práctica del cristianismo, no descartamos que ya tenemos un pie puesto en el escenario donde nuestra fe pudiera ser probada. Entonces tendremos que tomar bien en serio el ejemplo de Cristo y seguir sus pasos. Es necesario que lo tomemos muy en serio. Y quiero decirles, mis hermanos, no olvidemos que cuando seguimos el ejemplo de Cristo y vivimos para defender nuestros principios y valores tradicionales y nuestras convicciones espirituales, también pudiéramos llegar a sufrir. Que no se nos olvide eso. Por defender la fe en Cristo y por defender nuestros principios y valores tradicionales, pudiéramos llegar a sufrir. Nuestra meta debe ser afrontar el sufrimiento como lo afrontó Jesucristo. No pecó, no renegó y dejó que Dios se encargara. Eso quiere decir que Él lo hizo con paciencia, con calma y con confianza en que Dios tiene el dominio y todo lo que nos rodea pudiera ser controlado por Él si ponemos nuestros ojos en el Señor. En este tiempo y en el porvenir pudiéramos contar con la gracia y la fortaleza del Señor. Así que, mis hermanos,
quiero dejarle estas últimas palabras. Y es que Jesucristo fue ejemplo. Número 1, se dio cuenta que Él estaba en la voluntad de Dios. Él reconoció la voluntad de su Padre. Primera cosa. Segunda cosa, se sometió con paciencia a esa voluntad. Tercera cosa, tuvo un comportamiento correcto en medio del sufrimiento. Y por último, fue fiel hasta la muerte. ¿Cuántos creen que Jesús fue fiel hasta la muerte? ¿Y qué espera de nosotros? Lo mismo. Dice, sé fiel hasta la muerte. Hermanos amados, eso no significa sean fieles hasta que dejen de existir, cuando se mueran de viejos. No, eso no significa eso. Sean fieles aunque les toque enfrentar la muerte. Está fácil. Soy viejo hasta que tengo 95, 98, 99, 100. Y de viejito me morí. No, no es eso. Sé fiel aunque os toque pagar con vuestra vida. Y aunque la muerte venga contra ustedes, sean fieles y yo les voy a dar la corona de la vida. Que el que tiene oído, oiga. Que el Espíritu nos dé entendimiento y que nos ayude para discernir qué es lo que Dios está diciendo a la iglesia justo en este tiempo y justo en este día. El Señor nos está hablando y creo que el Espíritu Santo está dando discernimiento para que comprendamos qué es lo que Él nos está diciendo. Y estoy seguro, han entendido lo que Dios nos quiere decir justo para este tiempo. Levanten la mano los que han entendido lo que Dios nos está diciendo hoy. Dele un aplauso al Señor, porque su Espíritu está ministrando nuestra vida y Él nos está preparando para que seamos fuertes en cualquier circunstancia que nos toque vivir por causa de ser cristianos. Padre, te doy gracias por esta reflexión. Muchas gracias. Me quedo sin palabras, porque sé que tú tomas el control. Tú amas a tu pueblo. Y estás previniéndolo. Estás usando nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Y aquí el público que ha escuchado esta voz hoy la ha comprendido gracias a la intervención de tu Espíritu. Gracias porque has querido revelar esa palabra. No por mis palabras, sino porque tú sabes que el pueblo entendió qué es lo que queremos decir. Te encargo en el nombre de aquel que nos llamó y nos salvó, que cada uno de nosotros podamos llenarnos de la valentía y que podamos ser lo que tú esperas que seamos. Y que en este tiempo y en el que está por llegar, nosotros podamos reconocer que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Él supo comportarse en medio de una generación perversa y pecadora. Él también trató de llevar las cosas con calma y con paciencia y se mantuvo fiel hasta el último minuto. Ayúdanos para tomar ese ejemplo. Ayúdanos para apartarnos del pecado. Ayúdanos, Señor, para aprender a vivir con paciencia cualquier situación difícil. Y ayúdanos a no defraudarte, Señor, por ninguna razón. Ser fiel, aunque esto signifique pagarlo con nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Te encargamos que los que han de ser salvos sean guardados con tu Santo Espíritu y que tu palabra se revele a ellos para que actúen como deben hacerlo. Lo declaramos por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén.